Si tu vivienda tiene humedades, te puede provocar infecciones respiratorias. Si el aula donde estudias tiene niveles altos de CO2, te puede provocar fatiga mental. Y una mala iluminación en tu oficina te puede provocar irritación ocular. Pues todo esto no es nuevo. Hace 36 años, la Organización Mundial de la Salud, ya hace tiempo, definió el término de síndrome del edificio enfermo. ¿Tienes los ojos irritados? ¿Te sientes todo el día cansado? Pues pon atención a esta sesión de #vivienda saludable porque vas a aprender cómo te afecta el síndrome del edificio enfermo. Bienvenidos a #vivienda saludable. En este espacio vamos a aprender a cambiar nuestro entorno más cercano para ganar salud y bienestar. Cada mes estaremos aquí de nuevo y te ayudaré a entender cómo debe ser una vivienda saludable y cómo conseguirlo de la mejor forma posible. Para ello, vamos a escuchar testimonios de casos reales. Haremos resúmenes de artículos y libros especializados e incluso entrevistaremos a profesionales de otros sectores. De esta forma, vamos a entender lo importante que es tener una vivienda saludable. Soy Pablo Vilches y voy a acompañarte en este proceso para hacer más saludable nuestro entorno más cercano. Bienvenidos a la comisión #vivienda saludable del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada. Pues venga, vamos a empezar. ¡Qué maravilla tenerte hoy en la segunda sesión de #vivienda saludable del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada! Y quiero darte las gracias por dedicar estos minutos a informarte sobre la salud en los edificios. Y de verdad es que te agradezco ese esfuerzo porque ahora quizás estás en el coche volviendo a casa después de un día muy largo de trabajo, o quizás estás caminando vuelta a casa y con un hambre que te mueres porque es que ya son las 14:03 y Granada ya tiene todos los bares llenos. El caso es que hoy voy a explicar 3 puntos muy sencillos. Primero, quiero que entiendas qué es el síndrome del edificio enfermo. Quiero que sepas cuáles son los síntomas más significativos. Y tercero, quiero explicarte qué factores contaminan el ambiente interior. Y atención, he dividido este tema en 2 sesiones para explicar el síndrome del edificio enfermo, porque es un tema bastante interesante y así la comisión #vivienda saludable va a empezar con mucha más fuerza, con un tema bastante importante. Y es que el esquema de lo que vamos a ver hoy es ese. 1, ¿qué es el síndrome del edificio? 2, ¿cuáles son los síntomas que te puede provocar? Y 3, los factores que contaminan el ambiente interior. Pues para esto hay muchísima información publicada en internet. Pues si eres una persona orgullosa de ser friki, igual que yo, entonces entra en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y dentro de la página web verás una barrita donde poder escribir para buscar documentos. Bueno, pues ahí busca o escribe síndrome del edificio enfermo y vas a encontrar muchísima documentación. Pues hoy te voy a resumir todo eso. Por ejemplo, te voy a explicar cómo se define en esos documentos el síndrome del edificio enfermo. A ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, cuando en un edificio hay 5 personas, pues mínimo una de ellas siempre se estará quejando sobre algo de su salud. Entonces podríamos estar hablando de que ese edificio tiene el síndrome del edificio enfermo. O también
en vez de 5 que haya 10, por tanto 2 personas de ellas presentan quejas de su salud. O sea, estoy hablando de que cuando más del 20% de los ocupantes tienen ese tipo de quejas de forma continua, significa que es posible que estemos dentro de un edificio con síndrome del edificio enfermo, ¿vale? Ya, pero esas quejas referentes a salud, ¿a qué me estoy refiriendo, no? Pues me refiero a irritación de la garganta, a manchas en la piel o un dolor de cabeza. Ahora, después vamos a ver los síntomas, pero es que antes quiero remarcar que es difícil de identificar que un edificio está enfermo, porque tú puedes tener un poco de frío y tu hijo tiene tos seca y tu pareja tiene dolor de cabeza y ronquera. Pero quiero decir que estos factores, los factores en general que nos afectan a nosotros, son muchos. Y lo normal es que un edificio no contenga solamente un factor de forma aislada, sino que en muchas de las ocasiones, por ejemplo, se mezclan, son múltiples los factores, se suman. O sea, que un ambiente seco combinado con niveles altos de CO2. Y lo complicado de todo esto es que además esos factores influyen a las personas con síntomas diferentes. O sea, tus síntomas pueden ser diferentes a los míos. Vale, el tema es que por ese motivo he intentado dividir este tema en dos, porque, bueno, lo considero bastante importante. Y al mes que viene voy a explicar cómo se investiga un edificio para comprobar si tiene o no el síndrome del edificio enfermo. Eso será ya el mes que viene, porque el segundo jueves de cada mes, a las 14:00, a las 2 de la tarde, a las 14:00, se lanza una nueva sesión. O sea que nos veremos el nuevo día, a veces martes de abril, el segundo martes de abril creo que era el día 14. Pues el día 14 de abril, ese día va a ser la tercera sesión de la comisión #Vivienda Saludable. Y ya que estoy, pues además te cuento un tema personal porque me siento bastante bien y estoy muy contento de que este espacio, este #Vivienda Saludable, tiene el apoyo del Colegio Profesional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada y explicarte también, el poder tener la oportunidad de explicarte estos conceptos sobre la vivienda saludable que van a ayudar granito a granito a que entre todos demos la verdadera importancia, o sea, lo importante que es tener salud en los edificios. Pero bueno, seguimos con la sesión de hoy. Gracias por escucharme. Voy a comentar cómo te puede afectar a ti que el síndrome del edificio enfermo. Pues aquí pasamos al segundo punto de hoy. ¿Cuáles son los síntomas que te puede provocar? A ver, voy a ir diciendo uno a uno de esos síntomas típicos, que se consideran típicos dentro del síndrome del edificio enfermo, y apunta o estate atento a ver si detecta alguno de estos síntomas en ti o en alguna otra persona cercana. Por ejemplo, venga, empiezo. Irritación de ojos, nariz y garganta. Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel. Ronquera. Respiración dificultosa. Erupciones cutáneas. Comezón, que por cierto, que es igual que picazón. Lo digo porque yo no lo sabía, lo estuve buscando para aclararme eso en un momento, porque no sabía que comezón era igual a picazón. Pero bueno, continúo. Hipersensibilidades inespecíficas. Náuseas, mareos y vértigos. Dolor de cabeza. Fatiga mental. Y una elevada incidencia a infecciones respiratorias o resfriados. Entonces, como te he comentado antes, es que no es fácil decir que un edificio está enfermo, porque puede ser que si tú tienes ronquera, yo pues, no sé, bueno, que mi ronquera puede estar quizás provocada por diferentes factores, ¿sabes? Que pueden ser muchos factores, o 2 o 3, que estén influyendo a que yo tenga esa ronquera. Y también es que, lo he comentado antes, que puede ser que a mí me afecte de forma diferente que a ti, ¿no? O que a tu pareja. El caso es que estos síntomas son provocados por diferentes contaminantes.
Y es que un edificio puede tener contaminantes en el ambiente y los contaminantes posibles son muchos. Y lo siento decirlo, pero la lista es muy larga. Entonces, ahora entro en la tercera parte de hoy, ¿vale? Que es explicar los factores que contaminan el ambiente interior. Y para empezar, ya sabes que simplemente, pues, cuando estamos respirando, cuando tú respiras, expulsas aire que tiene cantidad alta de dióxido de carbono. Pues resulta que se puede ir acumulando el dióxido de carbono y cuantas más personas, más dióxido de carbono. Entonces, hay una normativa que recomienda unos niveles, que es la UNE 100 011 91. Y recomienda que no sobrepase una acumulación máxima de 1000 partes por millón, o sea, 1000 ppm. Eso en cuanto a dióxido de carbono, pero imagínate que dentro de la misma habitación ahora hay alguien fumando. Pues el humo del tabaco tiene más de 3000 compuestos diferentes, aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales, y fijaros que hay casos, o sea, en estos casos la normativa de ventilación dice que tiene que aumentar la circulación de aire pues, 3 veces más. 3 veces más porque la renovación de aire se tiene que hacer 3 veces más rápido para limpiar ese aire que tiene tantos compuestos en las zonas de fumadores. Por ejemplo, es que si entráis en un aeropuerto internacional y veis esa habitación que es para fumadores, ese aire tiene que estar muy bien controlado. Y ese aire se trata de forma diferente que el resto de las zonas para no fumadores. Y ese aire de esa habitación tiene que tener unas renovaciones de aire mucho más rápidas para que esté limpio o para que se limpie de forma más rápida. De hecho, también puede ser que tú quieras abrir la ventana, cambiando de tema, ¿no? Abre la ventana de tu habitación porque ahí huele mal. Puede ser que el exterior, las zonas de fuera, las zonas exteriores, te entre un aire que no esté realmente limpio, porque a lo mejor estás dentro de una zona urbana con mucho tráfico y te entra humo del tráfico, de los coches, etcétera. O incluso puede ser que el edificio de enfrente tenga la caldera encendida y ese humo de combustión de la caldera, pues genera en el ambiente, expulsa micropartículas. ¿Vale? Y eso te puede entrar si abres la ventana y estás en una zona o en un ambiente un poco complicado. Entonces, otro tema, otro contaminante. ¿Qué pasa con los virus y las bacterias? Que llevamos ya varios años hablando de ellos. Porque son otro tipo de contaminantes, son contaminantes biológicos. Y es que si no ventilamos, se pueden acumular dentro de una habitación bacterias, virus en el ambiente interior. Y si no, que se lo digan a los estudiantes y profesores que han tenido días enteros con las ventanas abiertas de par en par y da igual que sean las 8 de la mañana y que estén a 0 grados con el frío que hace. Bueno, y ahora otro contaminante del ambiente interior, aparte de los virus y las bacterias, que son los compuestos orgánicos volátiles. Para hablar de salud, normalmente no se tienen en cuenta los materiales en los que se han utilizado para hacer la obra. Aunque los materiales que están en contacto con el aire interior al final transmiten, ¿no? Transmiten cosas y en algunos casos transmiten compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, formaldehído, polvo, fibras, ozono, etc. Todo esto lo vamos a ver más adelante en próximas sesiones. Pero a ver, te lanzo una pregunta ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Has hecho una reforma en casa hace poco? Pues analizar los materiales usados en tu obra va a ser un poco complicado, un poco complejo ahora. Así que mejor te propongo que me digas más o menos cuántos días tardó en irse el olor a pintura. Y si ese olor en aquel momento o ahora te está provocando algún pequeño síntoma, estás notando algo raro en ti, pues por favor escríbelo en los comentarios porque todo eso me sirve para investigar sobre ello y poder profundizar bien sobre ese tema, pues, y tenerlo en cuenta para las próximas sesiones. Y ahora, ¿vale? Voy a explicar los factores de riesgo, que por cierto, uno por ejemplo es el olor. El olor también es un factor que puede ser de riesgo. De hecho, se mide en OLF, O-L-F. Quizás para acordarnos de este nombre un poco raro, que es una unidad de medida, como he dicho,
Se puede medir, no que sé, se me viene a la cabeza, olfato, de olfato. Bueno, pues los contaminantes que nosotros generamos, un olf es lo que genera una persona. O sea, yo, eso es lo que genera una persona. O sea, yo contamino el ambiente. Sí, yo contamino el ambiente. Una persona genera un olf. Pues bueno, ya está, ha quedado eso un poquito claro. Cómo se mide el tema de los olores. Y al igual que emitimos olores, también emitimos ruido. Sobre todo cuando, bueno, no sé qué se me ocurre, por la mañana tengo prisa y no encuentro las llaves y empiezo a gritar, ¡Cariño! ¿Han visto las llaves? Estoy súper nervioso. Bueno, por final termina la vecina contestándome, diciéndome, ¿están donde siempre? Ya. El caso es que el ruido es otro factor contaminante del ambiente. Y según la norma, otra norma ISO, los límites recomendados como confortables de nivel sonoro pueden ser entre 60 y 70 decibelios A. Porque valores superiores pueden producir ya, o sea, superiores de ruido, más ruido ya puede producir fatiga, cansancio, etc. Eso sí, como ahora cambio de tema y hablamos en vez de ruido, hablamos de temperatura, ya aquí nos dan las uvas. Porque, a ver, me explico, el ambiente térmico es otro factor y hay una norma ISO que establece intervalos, ¿vale? Intervalos, y a eso es a lo que me refiero. Que para ti tener calor, a lo mejor para mí estoy teniendo frío. Y hay personas que son una estufa porque generan mucho calor y hay otras personas que están en casa con la calefacción puesta a tope y tienen un gorro y tienen una bufanda y están dentro de casa porque, bueno, son más frioleras. El caso es que por eso se generan esos intervalos. Y es muy gracioso, muy divertido ver esta normativa porque bueno, y me gustaría verla algún día, no sé, empiezan a hacer mediciones estadísticas con ropa, haciendo ejercicio, estando sentado, trabajando, para ver cómo influye el tema de la temperatura en ciertos momentos, ¿no? Otros contaminantes del ambiente, venga, vamos a cambiar de tema, pues hay factores como ventilación, iones, vibraciones, factores psicosociales y humedad. Todos estos son muchos, pero bueno, me voy a focalizar ahora mismo también en la humedad. Pues voy a comentar que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque causa problemas cuando el porcentaje está por encima del 70% de humedad relativa. Y es que eso crea un ambiente interior que favorece a la aparición de hongos y otros contaminantes como otro elemento microbiológico. Pero es que si el ambiente también, por otro lado, está muy seco y está por debajo del 30%, nos provoca sequedad en la membrana mucosa, en la garganta, etc. No sé, y además puede llegar hasta que se irrite. Entonces se recomienda que la humedad relativa esté entre el 30 y el 50%, ¿vale? Pues bien, vamos a ver. Visto todo esto, ¿qué podemos hacer hoy para mejorar nuestro ambiente interior? ¿Qué puedo hacer hoy mismo para que no me dé ninguna irritación, ni dolores de cabeza, ni historias? Pues te voy a dar hoy un par de recomendaciones en cuanto a la ventilación. Hay edificios que tienen ventilación mecánica, por un lado, ¿vale? Pues para ese tipo de edificio es de máxima importancia cambiar los filtros, revisar la puesta en servicio y limpiar profundamente toda la conducción por el interior, porque hay casos impresionantes. No solamente es que tengan polvo en el interior, sino que se pueden encontrar hasta microbios, microorganismos, se pueden encontrar suciedad, acumulaciones de agua, se pueden incluir hasta animales muertos. Pero bueno, el caso es que es muy importante limpiar el sistema de ventilación por dentro porque es que es como el sistema respiratorio del edificio y hay que cuidarlo muy bien. Si ese está contaminando, nos va a contaminar a nosotros de forma directa. Y luego para edificios más general de viviendas que se ventilan de forma natural, les aconsejo que abran las ventanas de paredes opuestas para que haya una corriente de aire, ¿vale?
Pero ¿cuántas veces al día y por cuánto tiempo se tienen que abrir las ventanas? Pues realmente eso es que se nota, no es que haya nada explícito ni nada. Cuando se está cocinando, cuando te has duchado, cuando llevas muchas horas teletrabajando, etcétera, pues la habitación se carga y llega una persona, entra y te dice, aquí el ambiente está muy cargado, pues vamos a abrir las ventanas, ¿no? El caso es que quiero recalcar que si pasan los días y no hay una buena ventilación, se pueden acumular humedades, bacterias, olores y todo lo que se ha mencionado hoy en cuanto al síndrome del edificio enfermo. Entonces, te recuerdo que hay mucha información sobre el síndrome del edificio enfermo en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿ok? Y también te he explicado hoy algunas partes del síndrome del edificio enfermo. Por ejemplo, he explicado que cuando más del 20%, estoy haciendo como un resumen de lo que hemos visto hoy, cuando más del 20% de las personas que están dentro de un edificio, de un ambiente, de un espacio, se quejan por algún síntoma que le tenga que ver con la salud, es para que estemos atentos y investiguemos sobre la posibilidad de que tenga el síndrome del edificio enfermo. También he enumerado algunos síntomas característicos de un edificio enfermo como irritaciones, ronqueras, fatiga mental, dolor de cabeza, etc. Y también he explicado otra cosa, que en el interior de un edificio pueden existir factores que pueden enfermarte, o sea, contaminantes ambientales como por ejemplo humos, bacterias, CO2 y otros factores de riesgo como olores, iluminación, ruido, temperatura, humedad, etc. Entonces, hoy hemos aprendido qué es el síndrome del edificio enfermo, cuáles son los síntomas que nos pueden aparecer y cuáles son los factores que los pueden provocar, ¿no? Esos síntomas. Así que quiero que a través de estas sensaciones, a través de estas sesiones mensuales, me gustaría que entiendas cómo un edificio puede influir en tu salud. Porque cada píldora, poquito a poco, toda esta información se suma y al final vamos a conseguir que #viviendasaludable genere un cambio efectivo. Un cambio efectivo que es, para que lo entendamos al final, voy a poner un poco filosófico, es la suma de muchos pequeños cambios. En estos casos son pequeños cambios en los hábitos de vida saludable dentro de nuestra casa, que nosotros repetimos día a día. Porque ya sabes que el síndrome del edificio enfermo puede, según la OMS, has visto que te puede afectar. Y gracias a #viviendasaludable vas a saber qué hacer para cuidar tu entorno. Y ya hemos llegado al final de la sesión número 2 de #viviendasaludable. Escribe en los comentarios, recuerda, los días que tardó en irse el olor a pintura y si te ha creado algún malestar en aquel momento. Y recuerda también la importancia del mantenimiento de los sistemas de ventilación, si es mecánico, y de abrir las ventanas si es ventilación natural. El caso es que nos vemos el mes que viene, en el segundo jueves, que será el 14 de abril, a las 14:00 en la comisión #viviendasaludable. Gracias y cuídate mucho.